El libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Muy bien. Antes de leer la palabra de nuestro Dios, quiero hacer una pregunta. Nosotros somos el pueblo de Dios. Que no nos quepa la menor duda. Somos el pueblo de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿qué nos llega a la mente? ¿Qué nos llega a la mente cuando hablamos del pueblo de Dios? ¿Qué nos llega a la mente? Déjenme decirles algo, hermanos míos, en esta mañana. El pueblo de Dios, en este caso la iglesia de Hollywood, es su especial tesoro. Nosotros somos el especial tesoro ¿de quién? De Dios. Cuando usted camine por ahí, vaya al trabajo, vaya a la escuela, o vaya a la universidad, o esté haciendo ejercicios, cualquier cosa que usted esté haciendo, que no se le olvide que usted es el especial tesoro de Dios. A la vez de que la iglesia es el especial tesoro de Dios, nosotros somos la niña bonita de los ojos de Dios. La niña bonita de los ojos de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. El especial tesoro de Dios. No es cualquier cosa. La niña bonita de Dios. No es cualquier cosa. Por el hecho de que somos el especial tesoro de Dios, por el hecho de que somos la niña bonita de Dios, gozamos de muchas bendiciones, gozamos de privilegios. ¿Cuáles son algunos de los privilegios que gozamos por el hecho de que somos el pueblo de Dios? ¿Cuáles son algunos de los privilegios? Si nosotros analizamos en el libro de Job, capítulo 1, verso 10, nosotros estamos protegidos por Él. Miren qué privilegio, hermanos. ¿Estamos protegidos por quién? Estamos protegidos por Dios. Primer privilegio. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20 dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Entendimos esto? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. ¿Cómo termina el texto? Para que te guarde ¿en dónde? En el camino. ¿Qué significa esto? Dios ha enviado un ángel especial para cuidarte. No tan solo estamos protegidos por Dios, sino que también hay un ángel cuidándonos. Hay un ángel cuidándonos. La sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 307 dice: la mano de Dios se extiende como un escudo sobre su iglesia.
La mano de Dios se extiende como un escudo sobre su ¿qué? Sobre su iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la noticia que hay veces en países que está aconteciendo una confrontación y muchos tiran piedras, pero la policía de turno cada policía tiene un escudo. Entonces, las piedras, los objetos que le tiran a la policía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El policía es protegido, ¿por qué? Por el escudo. Déjenme decirles algo, hermanos. De no ser por la protección del cielo, aquí nadie estuviese vivo. De no ser, repito, por la protección del cielo, aquí nadie tuviese ¿qué? Vivo. Les digo por qué. Porque el diablo no nos ama. Satanás quiere lo peor para tu vida, lo peor. Lo peor. Pero gracias al cielo, que a pesar de que el enemigo lanza sus dardos contra ti, contra la iglesia, gracias al cielo, que a pesar de que el enemigo, repito, lanza sus dardos contra la iglesia, la mano de Dios se extiende como un escudo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Aún más, por esta iglesia, por ti y por mí, Cristo viene pronto. Cristo viene es por ti. Cristo viene a buscarte. Cristo viene muy pronto a rescatarte. Cristo viene muy pronto a llevarte de este mundo de miseria a un mundo de paz, de felicidad, donde viviremos por toda la eternidad. De paso, déjenme decirles, estamos viviendo en un mundo que a medida que pasan los días, se siente más el poder de Satanás obrando. Hay un poder infernal que está volando, se está moviendo por los aires. Terremotos, mira lo que pasó recientemente en Puerto Rico, terremotos consecutivos, lo que pasó en Australia, lo que está pasando, hay un ambiente tenso. De este ambiente tenso, la iglesia será liberada muy pronto cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. A lo largo de la historia, nosotros podemos analizar y ver que a lo largo de la historia, Satanás ha querido destruir la iglesia de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha inventado métodos para extinguir la iglesia de Dios. Para no abundar mucho, si nos concentramos a principio de la era cristiana, observaremos emperadores tales como Nerón, Marco Aurelio, Calígula, Séptimo Severo, Maximiliano, emperadores tales como Diocleciano, Valeriano, hombres movidos por un espíritu diabólico, se levantaron con el fin de destruir la iglesia. Si nosotros le echamos una mirada a lo que aconteció el 23 de agosto del año 1572 en la gran noche de San Bartolomé. En la noche de San Bartolomé, el imperio romano se esforzó en destruir la iglesia. Mataron a miles de cristianos, incendiaron sus casas, mataron a muchos niños, mataron a muchas mujeres embarazadas. Pero hay un asunto, hermanos. Podemos ver a lo largo de la historia
que si bien es cierto Satanás quería destruir la iglesia, acontecía algo que parecía una paradoja. Y es que mientras más sangre se derramaba, más cristianos surgían, dando a entender que la sangre de los mártires se constituía en semilla. Y con esto nosotros concluimos y estamos seguros que el diablo nunca pudo, nunca podrá con la iglesia de Dios. La sentencia está decretada. La sentencia está dada. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 22. Dice Dios, seré enemigo de tus enemigos. Seré enemigo, Éxodo 23, 2, de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Cualquiera que se levante en contra de la iglesia de Dios tiene problema con Dios. Y el mismo Dios lo dijo, seré enemigo de tus enemigos. El libro de Jeremías, capítulo 20, verso 11 dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14 dice, pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué? Yo decía hace un ratito, que Satanás se ha levantado a lo largo de la historia con el fin de destruir la iglesia. Pero no puede. No puede. Les digo por qué no puede. Porque esta iglesia está protegida por Dios. Esta iglesia está protegida por Dios, lo que significa entonces, hermanos, que la victoria de la iglesia en Cristo está segura. Pero hay un puntito que quiero resaltar en esta hora. Si bien es cierto que la victoria de esta iglesia está asegurada en Cristo, porque estamos protegidos por Dios, somos la niña bonita, somos su especial tesoro. Si bien es cierto que la victoria está segura en Cristo, hay que entender algo. Hay que entender algo. Y es de que esa victoria es condicional. ¿La victoria es qué? Condicional. Y vamos a verlo rápidamente en esta historia que quiero leer con ustedes o analizar en el libro de Éxodo capítulo 17. Vayamos a ver allá, Éxodo 17. La victoria del pueblo de Dios es condicional. Está segura en Cristo, pero es condicional. Depende de mí, depende de ti. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino ¿quién? Amalec y peleó contra ¿quién? ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? Que una nación se levantó en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Amalec. Amalec. ¿Quién fue Amalec? El nieto de Esaú. Según lo que nos dice según lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 36, verso 12. Amalec fue nieto ¿de quién? De Esaú. Amalec se levanta en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Amalec? Les voy a resumir en esta hora. El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en el desierto cansado después de un gran peregrinal.
Y el pueblo de Israel, cansado, se acostó en el suelo, durmiendo, cansado. De repente, y esto podemos verlo, no lo vamos a leer para aprovechar el tiempo, esto podemos verlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, a partir del verso 17. Léanlo después en su casa, Deuteronomio 25, a partir del verso 17. Llega Amalek de repente, dice la Biblia, por la retaguardia. Vino de espalda y atacó al pueblo ¿de quién? De Dios. Repito, Israel sale de Egipto con mano fuerte. En un peregrinal, antes de llegar a la tierra, a la Canaán terrenal, la tierra prometida, Israel estaba cansado, acostado en el suelo, tirado, y por la retaguardia viene Amalek y ataca a Israel. Se metió con Dios. Nadie puede con el pueblo de Dios. Así que Amalek empieza a atacar al pueblo de Dios. De repente, Moisés, versículo 9, le dijo a Josué, escoge varones. ¿Qué le dice Moisés a Josué? Porque hay guerra. El enemigo declaró la guerra. Y ahora Moisés le dice a Josué, escoge varones y sal ¿a qué? Verso 9, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mis manos. ¿Qué es lo que dice Moisés? Josué, escoge varones, escoge guerreros y vete a pelear. Y yo voy a subir ¿a dónde? Voy a subir a la montaña. Voy a subir a la montaña. Ahora yo pregunto, ¿a qué iba Moisés a subir? ¿A qué iba Moisés a subir? Moisés iba a clamar ¿a quién? Lo que implica que la guerra, el pueblo de Israel la iba a librar en primer lugar orando. Y eso lo veremos en un ratito. Las victorias espirituales se logran orando sin cesar. Y lo veremos en un rato. E hizo Josué como le dijo Moisés, verso 10, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? Vamos a dejarlo allí, hermanos. Moisés le dice a Josué, vete a pelear. O sea, no te quedes de brazos cruzados, vete a pelear. Y yo voy a subir al collado. Y Moisés sube al collado, ¿con quién? Con Aarón. ¿Y quién más? Y Hur. Moisés sube al collado a clamar a Dios. Dice la Biblia que él levantaba su ¿qué? Él levantaba su mano. Moisés intercedía por la iglesia que estaba en guerra. Moisés estaba intercediendo por la iglesia que estaba en guerra. Decía hace un ratito, hermanos, que las mayores victorias se logran en la cámara de audiencia con Dios. Dios no quiere que tú le ayudes. Dios es Dios. Lo único que debemos hacer para ser libre en el conflicto es interceder. Clamar al Señor, dice la Biblia. Clama a mí. ¿Cómo sigue diciendo el texto? Clama a mí y yo te
responderé. Así que las mayores victorias, repito, se logran ¿en dónde? Se logran en la cámara de audiencia con Dios, se logran orando. Yo no sé por qué lucha tú estás atravesando, no sé por qué lucha, no sé por qué lucha tú estás atravesando. Tal vez estoy hablando con alguien en esta mañana que tiene lucha en su hogar, lucha en su hogar. Tal vez estoy hablando con alguien en esta mañana que tiene lucha de malos pensamientos. No sé. Tal vez estoy hablando con alguien que está atado por una cadena de vicio. Tal vez estoy hablando en esta mañana por alguien que tiene un hábito oculto, está acariciando algún pecado. Yo no sé cuál es tu problema, pero de una cosa estoy seguro, que tú puedes ser libre si clama al Señor. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. Si tú clamas al Señor, el problema que te está agobiando será destruido por el poder del Espíritu Santo. Si tú clamas, si tú clamas. Dice la Biblia que cuando Moisés clamaba, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba la mano, ¿qué pasaba? ¿Prevalecía quién? Cuando tú dejas de orar, prevalece el diablo. Cuando tú dejas de orar, se ríe Satanás. Cuando tú dejas de orar, se alegra el imperio infernal. Y es lo que dice la Biblia. Dice que cuando Moisés clamaba, prevalecía Israel. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, prevalecía el imperio del mal. Déjenme decirles algo más. Dice que Moisés se cansaba, versículo 12. Moisés se cansaba, pero habían dos personas con él. Habían dos personas con él en la cumbre del collado. ¿Cuáles fueron esas dos personas? Moisés se cansaba. Ahora, Aarón y Hur ayudaron a quién. Buscaron una piedra para que él se siente. A la vez de buscar una piedra para que él se siente, Aarón sostuvo una mano, una de las manos de Moisés. Hur sostuvo la otra mano de Moisés. ¿Qué creen ustedes? Dijo Hur, se cansó Moisés, que se vaya a acostar. Dijo así él, se cansó Moisés. ¿Qué tengo yo que ver lo que le pase a él? No, dice la Biblia, amigos míos, que cuando Aarón ve, cuando Hur ve que Moisés se cansa, está agobiado. Acuérdense que están en medio de guerra. Y en medio de la guerra, no debe haber desunión. Porque si hay desunión, prevalece Amalek. Si hay desunión, prevalece Amalek. Todo dependía de Moisés, de Aarón y de Hur. Si ellos querían, hubiesen querido que Amalek prevalezca, entonces Aarón hubiese dicho, allá tú, ¿qué tengo yo que ver contigo? Muérete. Hur hubiese dicho, vámonos de aquí. Si ellos hubiesen querido que Amalek prevalezca. Pero como ellos querían que el pueblo de Dios prevalezca, se unieron. Se unieron, agarraron sus manos. O sea, Aarón agarró una mano. No, espérate, Moisés, yo te voy a ayudar. Y Hur agarró la otra mano y ambos levantaron la mano de quién. La sostenían. Lo que me dice a mí que si bien es cierto, las grandes victorias se logran orando, también se me dice a mí que un pueblo en desunión es un pueblo destruido. Un pueblo en desunión es un pueblo ¿qué? Destruido.
¿Cuál es la clave de la victoria? ¿Cuál es la clave de la victoria? Israel estaba en guerra y ellos vencieron orando y unidos. Ellos vencieron orando y ¿qué más? Y unidos. Notemos que nos dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza. ¿Hasta cuándo? Hasta puesta de sol. Y termina el texto, el versículo 14, el versículo 13 diciendo, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Algo me interesa en el versículo 14. Dios le da una orden a Moisés. Escribe esta victoria en un ¿qué? ¿En un qué? Para que no se olvide. Para que la iglesia de Dios no la olvide. Si la iglesia de Dios quiere ser victoriosa, hermanos, es verdad, hay que orar, pero hay que estar ¿en qué? En unidad. Hay que orar, pero hay que estar ¿en qué? En unidad. Quiero tomar 10 minutitos más, motivo a que tenemos Santa Cena, y hablar un poquito en relación a la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Porque ya yo he visto, estamos en guerra hoy en día, así como Israel con Amalec, y ellos vencieron orando y estando unidos. Ahora, ¿qué es la unidad? La unidad no es algo que surge por casualidad. ¿Han visto ustedes personas que dicen, hay que estar unidos? Hay que estar unidos. Pero muchas veces esas personas que dicen, hay que estar unidos, son los primeros que tienen problemas. La unidad no es algo que surge por casualidad. Si nosotros analizamos el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3, la palabra de Dios dice que la unidad es la obra del Espíritu Santo. Dice la unidad del Espíritu. Efesios 4:3. De manera que la unidad no es algo que ocurre porque tú digas, voy a estar unido. No, eso no es así. La unidad es una obra del Espíritu Santo. De manera que si yo quiero estar unido contigo, yo debo de permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Si el Espíritu Santo no transforma mi vida, yo puedo ser el primero que diga, vamos a unirnos, pero eso es de la boca para afuera. De manera que la unidad, repito por última vez, es el resultado de que el Espíritu de Dios tome el control de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Señor, toma el control de mi vida. Doblega mi carne, doblega mis instintos, doblega mis impulsos. Rogarle al Señor, dice la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que debemos de criticarnos severamente a nosotros mismos. Criticarnos severamente. No, mira, Ezequiel, lo que pasa es que tú eres muy egoísta. Mira, Ezequiel, lo que pasa es que tú estás flojo, tú no estás leyendo la Biblia. Criticarme a mí mismo. Y al criticarme a mí mismo y entender qué cosas hay en mí que ofenden a Dios, decirle, Señor, mira, toma el control de mi vida. Y aunque yo no quiera, Señor, aunque mi carne no quiera, toma el control de mi vida porque yo no quiero perderme. La salvación no es un asunto de sentimentalismo. El cristiano no es sentimentalista. ¿Por qué? Porque los sentimientos no son criterios seguros. El cristiano actúa en base a los principios. De manera que la unidad no es algo que ocurre por casualidad. Yo quiero que esta iglesia esté unida. Lo único que debo de hacer es permitir yo que el Espíritu Santo trabaje en mi ser.
Ahora, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es mi deber? Preservar esa unidad. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es mi deber? ¿Preservar esa qué? Preservar la unidad en el vínculo de la paz. Afuera el mundo está en desunión y Satanás quiere traer ese espíritu a la iglesia. Satanás quiere traer ese espíritu a la iglesia. Pero Satanás sabe, óigame bien hermanos, Satanás, afuera hay desunión. Miren cómo la gente se mata. Miren cómo se matan la gente. Un balazo por cualquier cosa. Un asalto, te quitan el celular. Hay un espíritu de desunión en el mundo. El diablo tiene el mundo controlado. Ahora él quiere controlar a la iglesia con ese mismo espíritu. Quiere controlar a la iglesia con ese mismo espíritu y lo trae aquí. El diablo sabe dos cosas. Dos. Que si logra entrar el espíritu de desunión que hay en el mundo a la iglesia, el reino de Dios queda desacreditado. Porque la mejor forma del diablo atacar el altar, el cielo, es destruyendo a la iglesia. O tratando de destruir a la iglesia. O en otras palabras, tratando de inmiscuirse en la iglesia. La mejor forma del diablo atacar el cielo es inmiscuyéndose en la iglesia. Eso es lo primero. Y número dos, Satanás sabe que si entra a la iglesia el espíritu de desunión, el mundo dirá, la iglesia no tiene nada mejor que ofrecerme. Porque si son así, aquí es lo mismo. Es lo mismo, ¿para qué voy para allá? Logrando eso, entonces el enemigo va a ¿qué? A prevalecer. Necesitamos en este tiempo de crisis, hermanos, preservar la unidad. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, hay 3 consejos. Léanlo después en su casa. Romanos 14, hay 3 consejos para que se nos recomiendan para preservar esa unidad. Romanos 14. El primer consejo es: aceptémonos tal y como somos. Aceptémonos tal y como ¿qué? ¿Y cómo somos? Aquí nadie es igual. Cada cual tiene un temperamento distinto. Aceptémonos tal y como somos. Número 2, reconocer el señorío de Cristo en la iglesia. Esta iglesia tiene como Señor supremo a Jesucristo. Yo nunca debo de pretender que aquí tiene que hacerse lo que yo digo. Los líderes nunca deben de pretender que aquí tiene que hacerse lo que ellos dicen. Un hermano nunca debe de pretender que aquí tiene que hacerse lo que ellos dicen. Eso no es así. Aquí tiene que hacerse lo que dice Jesucristo. El pastor de esta iglesia es Jesucristo. Y cuando yo entienda esto, entonces voy a alimentar el espíritu de la unidad. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 14. Y por último, el último consejo que da el apóstol Pablo: el amor ha de ser el principio que guíe nuestras vidas. El amor ha de ser el principio que guíe nuestras vidas. Yo tengo que amarte. Y si yo no te amo a ti, es porque yo no amo a Dios. Escríbalo. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Lo ama. El que odia a su prójimo es un mentiroso espiritualmente hablando. Dice, el que ama a Dios, ha conocido a Dios, y el tal no es mentiroso, dice el apóstol Santiago. Así que el amor debe ser el móvil de mis acciones. Amarte, cuidarte, saludarte, hablar contigo. Que no hay una barrera de intermediaria entre tú y yo, entre nosotros. Amarnos, cuidarnos. ¿Por qué? Porque este es el mejor ejemplo de que Dios está preparando un pueblo que vivirá por toda la eternidad. Aquí hay salvadoreños, aquí hay mexicanos, aquí hay guatemaltecos y un solo dominicano. Un solito. Bueno, mi familia y yo, la tribu,
de distintas nacionalidades, viviendo en unidad como un ejemplo que atestigua de que muy pronto estaremos en el reino de los cielos. Hermano, y termino aquí. El tema es mucho más amplio, pero voy a terminar aquí diciéndote 3 cosas. Estamos en guerra. Satanás quiere destruir la iglesia. Que no se nos olvide esto. ¿Estamos en qué? Satanás quiere destruir su iglesia. Que no se nos olvide. Sin embargo, Satanás no prevalecerá si tú y yo nos aseguramos que en nuestro interior obre el Espíritu Santo. No prevalecerá. Eso es lo primero que quiero que tengamos pendiente. Número 2, si hay algún hermano que está cansado. Moisés se cansaba, ¿verdad? Se cansó. Si hay algún hermano que está cansado, no quiero volver a la iglesia. Si hay algún hermano que está cansado, tiene problemas en la iglesia, tiene alguna dificultad. Si hay algún hermano que está batallando espiritualmente hablando, en vez de pisotearlo, vamos a ayudarlo. En vez de pisotearlo, ¿vamos a qué? A ayudarlo. Porque ayudándolo, tú estás salvando una vida. En vez de pisotearlo, ayudarlo. Moisés y Aarón y Hur ayudaron a Moisés. Si hay alguien, repito, que está batallando, vamos a ayudarlo. En vez de destruirlo. Y número 3, quiero que tengamos pendiente, hermanos, que la unidad es un fruto del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Esta iglesia es la iglesia de Dios. La iglesia de Hollywood es la iglesia de Dios. Por más ataque, esta iglesia se va a mantener firme. Firme en el nombre del Señor. Dependamos siempre de Él, hermanos. Vamos en este momento a participar de la Santa Cena. Si por alguna razón hay una diferencia, nos vamos a perder por ese disparate. Supongámonos en el juicio final. ¿Y por qué no va a entrar al cielo? Porque estaba enojado con fulano. Por eso sí, no quería saber de él, pues. Te perdiste por eso. Vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a pedir al Señor que su Espíritu se mueva. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si yo hablé mal de un hermano y ese hermano se dio cuenta, lo voy a llamar, mira, perdóname. Estamos en el mismo barco, al cabo queremos ir todos para el reino de los cielos, perdóname. Vamos a orar, olvídate de lo que pasó. Y se acabó. Se acabó. Orar, pero recuerden, orar significa que ese acto que hice, que ofendió, lo voy a echar en un saco. ¿Saben lo que es saco? Lo voy a amarrar y lo voy a tirar a lo profundo de qué. No es que perdón y lo voy a continuar haciendo. Es que perdón y Señor ayúdame. Perdón y ayúdame. Moisés le dice a Josué, vete a pelear que yo voy a estar orando. Es orando en unidad, orando y también actuando. Entonces, si hay alguna diferencia, hermanos, vamos a arreglarnos. Miren, y de esto lo voy a predicar más adelante. El mundo se está acabando. El mundo, y el diablo no duerme. El mundo se está acabando. Y si nosotros nos descuidamos, en cualquier momento, aquí va a acontecer una catástrofe que el que no esté listo. Entonces el mundo se está acabando, hermanos. Es hora de que nos unifiquemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga y les acompañe. La victoria está asegurada. Oremos, unifiquémonos en el nombre del Señor. Que esta Santa Cena sea el sello que atestigue de que a partir de este momento esta iglesia estará unida en Cristo Jesús. Que a partir de este momento, esta iglesia, a través de esta Santa Cena, proclame que somos una iglesia de oración y de unidad para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, pero
quiero decir algo. Después que oremos, nos vamos a ir a lavarnos los pies. Todos pueden participar de la Santa Cena, todos. Recordando que al comer el pan, con esto estamos diciendo, Señor, tú eres parte de mi vida. Vamos a tomar el vino. Señor, quiero que tú perdones mis pecados. Todos pueden participar. Después que oremos acá, si hay algún detalle que usted tiene que arreglar con un hermano, vaya y arréglelo. Ore con él, llore con él. Arregle la situación y luego lávense los pies. Y el Señor hará grandes maravillas. Vamos a orar. Vamos a postrarnos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos tenido una corta reflexión, donde en resumen hemos visto que tu iglesia es tu especial tesoro, la niña bonita de tus ojos. Hemos visto que tú proteges esta iglesia, la cuida, la victoria es segura. Pero la victoria en nosotros dependerá de cómo actuemos. Hay 2 puntos clave para vencer y es clamar siempre a ti y vivir en unidad.